Bienvenidos a esta edición de Noticias. Estamos listos para compartir mucho en esta tarde, en este jueves. Empezamos por los títulos, los temas más urgentes. El expresidente de INTA, Molina Haford, se refirió a su salida. Estoy tranquilo, en paz con mi coherencia y propuesta de gestión. Patagonia, el sector ganadero reclama medidas urgentes para preservar la producción ovina. Cono Sur, el clima extremo amenaza el rendimiento agrícola en la temporada 2024-2025. Y es el momento de contarte qué se viene en estos días en el área metropolitana después de lloviznas. Hoy tuvimos algunos episodios de precipitaciones, el finde también. Y este finde, porque ya nos podemos adelantar, pasa lo siguiente. Mañana, el último día hábil de la semana, el cielo estará algo nublado, la mínima 15, la máxima 27. Sábado, despejadísimo, 16, la mínima 30, la máxima. El domingo, parcialmente nublado, la mínima 18 y la máxima 29. Y es el momento de actualizar en términos institucionales el rumbo que se definió para INTA, como te lo estamos compartiendo en nuestros portales, en nuestras ediciones de noticias desde temprano. Ya está el sucesor, ya está, por supuesto, declarado y anunciado quién estará adelante del cargo de la presidencia, ni más ni menos que del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y allí, en pantalla, nosotros te mostramos a Nicolás Bronzovic en este momento, que asumirá la presidencia tras la salida de Juan Cruz Molina Haford, que es a quien vemos ahora. Él es el expresidente cordobés con muchísima trayectoria, con muchísima vocación. Se refirió a su salida, a la paz, a la tranquilidad por la coherencia, que sin saber todos los pormenores al respecto de esta dimisión, dejó su cargo a disposición del gobierno nacional, concluyendo con una nota de reconocimiento al colectivo de la entidad, que eso es lo intachable y eso es lo que mantiene siempre firme al INTA, el grupo de profesionales, porque el INTA es protagonista de importantes avances tecnológicos y agroindustriales, reforzando su papel clave en el desarrollo agropecuario del país. Fertilizar, el festejo, los 30 años y la palabra de Roberto Rotondaro como presidente. Y para nosotros es un momento muy especial, de mucha emoción y de mucho mirar para atrás, recordar. Yo tuve la oportunidad de dar una presentación un poco desde los inicios de Fertilizar hasta nuestros días, los principales hitos, las principales acciones. Y bueno, recordé también cómo se originó Fertilizar a través de la idea y del impulso que tuvieron dos colegas de INTA, uno de Balcarce, Néstor Darwich, uno de Pergamino, Ricardo Melgar, y bueno, que llevaron a cabo ese proyecto que se materializó en el año 94 dentro de INTA Pergamino. ¿Qué cambió en los suelos argentinos en estos 30 años? Bueno, en los suelos argentinos lo que cambió es la dotación de nutrientes. Claramente, y lo muestran los mapas, hemos perdido fertilidad, pero a su vez también hemos aumentado en producción. Yo ahí comentaba en la presentación que en el año 94 Argentina, la región pampeana principalmente, producía cerca de 40 millones de toneladas. Hoy estamos produciendo 125, 130 millones y en aquel momento el uso de fertilizantes eran apenas unas 800.000 toneladas, hoy estamos cerca de los 5 millones. Hemos mejorado el porcentaje de reposición de nutrientes, pero bueno, estamos usando más fertilizante, estamos aumentando el porcentaje de reposición, pero la producción aumentó de manera significativa. Así que todavía tenemos un largo camino para mejorar esos índices. ¿Cuál es el porcentaje estimado de fertilizantes que necesitaríamos, o de uso de fertilizantes que necesitaríamos incrementar para llegar a nuestro potencial? Bueno,
Es una respuesta difícil. Para lograr sistemas más sostenibles y para reponer más y mejor los principales nutrientes, tenemos que estar hablando de que tendríamos que estar cerca de las 7 millones y medio de toneladas. En la actualidad, con los niveles de producción actuales. Y en cuanto a mejora de la productividad, nosotros tenemos una red de estrategias que ya la venimos trabajando ya hace 8 o 9 campañas y la venimos ampliando en localidades, donde demuestra que una mejora, digamos, en el diagnóstico y un uso de mejor y más dosis de algunos nutrientes y de manera más balanceada, aumentamos la producción un 20% en promedio en los cultivos principales, trigo, maíz y soja. Finalmente, usted, presidente, en la celebración de estos 30 años, ¿cuál es la mirada mediata respecto de la institución? Nosotros creemos que tenemos fertilizar para rato. Estamos en plena elaboración del plan estratégico de fertilizar. Por los próximos 4 o 5 años ya hemos definido propósito, aspiración. Tenemos desafíos viejos que tenemos que readaptarlos a los tiempos actuales y también tenemos nuevos desafíos. Uno es llegar a nuevas generaciones y que entiendan que el suelo es la base de producción, es el pilar que nos permite tener las producciones y bueno, lograr de alguna manera llegar con nuestro mensaje para que nos ayuden a cuidar el suelo. Para Argentina, Fertilizar es el ejemplo de una institución que se gesta en el sector público, en una repartición pública, con la necesidad de generar evidencia científica y comunicar sobre una tecnología fundamental para el sector agrícola, para la producción de alimentos, y un sector privado que decide acompañar desde el primer día a esa iniciativa pública, sintiéndose parte de esa necesidad. Y esa combinación fue perfecta, funcionó durante 10 años y cuando ese proyecto maduró, se invirtió, pero no se separaron. Empezó a ser se transformó en una asociación civil gestionada por el sector privado, pero que el sector público, los investigadores del INTA, los investigadores de las universidades, necesitaban ser el brazo armado de esa investigación. Fertilizar como organización civil no tiene un investigador propio, no es que vamos nosotros acá a ensayo, es el INTA de Rafaela, el INTA de Pergamino, el INTA de Anguil, el INTA, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Sur. Entonces sigue siendo algo de gestión privada, pero que tiene una fuerza con el sector público. Y creo que Fertilizar, esa fue la clave. Un montón de gente que la pensó con mucha generosidad, con mucha visión además, ¿no? Pero con mucha generosidad intelectual de decir, bueno, esto es algo del sector público, pero que necesito el apoyo del sector privado, si no esto no va a funcionar, y después fue al revés y siguió. Y me parece que pasa por ahí la clave, ¿no? Por la generosidad intelectual, básicamente, económica, obvio. Yo hoy pensaba, ¿no? Las empresas nos permiten estos encuentros, nos permiten esta generosidad, nos permiten. Cuando uno da la idea y dice, bueno, no entendemos muy bien cómo se está usando la tecnología en frutales de carozo y en frutales de pepita, y vamos y desarrollamos, y por ahí la empresa no está en ese nicho. Y sin embargo, aceptan esos desafíos. Me parece que esa es la clave. ¿Qué cambió en los suelos y en las prácticas de fertilización en estos 30 años? Cambió un montón. Imagínate que cuando se forma el proyecto Fertilizar en el año 94, no existía la soja RR en Argentina, no existía la siembra directa como tal, así como está ahora, la mayor parte era siembra convencional, el maíz rendía 7.000 kilos como máximo, no sé, la genética era otra, los suelos eran otros, el país era otro, el contexto de país era otro, no existían las retenciones, era otra cosa. Y sin embargo, Fertilizar fue haciendo esas lecturas, no existían los celulares en la comunicación, imagínate, era una cosa histórica. Entonces, ¿cómo Fertilizar pudo, como organización, mientras fue pública y mientras fue privada luego,
entender todos esos cambios, adaptar los procesos y llegar a los 30 años todavía generando información de utilidad, intentando adaptarse a las maneras de comunicar. Ustedes son fundamentales en eso, fundamentales porque yo soy agrónoma. Todos los que estamos en Fertilizar somos agrónomos. Necesitamos que nos enseñen a comunicar y ustedes fueron fundamentales en ese proceso. La verdad es que yo entiendo de nutrición de cultivo, yo necesito asociarme con quien sabe comunicar. Bueno, y queremos saber, con respecto a los últimos años y los bioinsumos, ¿cómo influyeron en el mercado y cómo influyeron en la, digamos, lo que están trabajando ustedes? Bueno, ahí tenés el ejemplo de un cambio de contexto, ¿no? Cuando hablamos del año del proyecto Fertilizar año 94, existían commodities, urea y algún MAP y DAP, y eso era todo, y los nutrientes, hablábamos de macronutrientes, con suerte se aplicaban, y nada más. Hoy estamos en tecnologías súper sofisticadas, con tecnologías de mucho agregado de valor, con tecnologías muy específicas, donde el productor tiene que aprender a usarlas también. Digamos, hubo que desarrollarlas, hubo que identificar la necesidad, desarrollar esa tecnología y después enseñarle al productor a aplicarla. Y todo eso hay que aprender a entenderlo. Hoy los bioinsumos son tecnología, en principio, complementaria de la nutrición mineral de base, pero que nos está abriendo muchas puertas. Hay que prestar mucha atención, hay que generar mucha evidencia. Tampoco está bueno decir que esta tecnología nos va a cambiar la historia, pero necesitamos juntar años de ensayos, años de evidencia, y es lo que intentamos. Y ahí hay otro acto de generosidad. En Fertilizar hemos logrado que todas las empresas que trabajan con bioinsumos aporten sus ensayos propios de empresas de manera confidencial, asegurando que ese dato iba a estar manejado con una rigurosidad estricta, y logramos generar compilación de ensayos donde pudimos como ahorrarnos años de investigación. Si todas las empresas que investigan estos desarrollos aportan su investigación a una bolsa común y una persona muy formada, como en este caso fue el doctor César Quintero, le mete luz a eso y le mete análisis, cómo eso ahorra años de investigación, ¿no? Cómo acortamos los tiempos, porque los procesos biológicos son lo que son. No podemos hacer un maíz de 2 meses. El maíz tiene el tiempo que tiene y hay que esperar al otro verano. Si algo pasó en o si tuvo seca, o si cayó la piedra o lo que fuera, hay que esperar al otro verano. Bueno, ese tipo de desarrollos que logramos en Fertilizar, por eso hablo de la generosidad, es la clave. Ese tipo de cosas nos ahorraron tiempos. Pegadito al presidente de Fertilizar, escuchamos a ella, a la gerente de Fertilizar, a María Fernanda González San Juan, que siempre nos explica todo, nos cuenta del nacimiento, de la articulación de lo público, de lo privado, de los 30 años de Fertilizar. Nos vamos a la Patagonia junto al sector ganadero. ¿Por qué? Porque han emitido una alerta, ampliamos la mirada, nos vamos a la economía regional por medidas urgentes para preservar la producción ovina, viniendo de un invierno que fue muy difícil de sobrellevar para toda la producción y para cada productor allí en la Patagonia, de cara a lo que se viene y sobre todo al presente. Bueno, la provincia ya ha lanzado un propio impulso para que la actividad repunte, pero lo cierto es que en este caso es una petición, es una llamada también para el gobierno nacional. Nosotros, compartiéndote lo que corresponde a la producción ovina, que se concentra en grandes cantidades en nuestra Patagonia, no es el único lugar en donde se lleva adelante, pero lo cierto es que de la mano de lo que tiene que ver con los impulsos que las federaciones patagónicas, que son integrantes inclusive de CRA, expresaron la preocupación, porque representa el 25% del territorio argentino, toda la Patagonia.
alberga el 55% del stock ovino del país y ha visto una reducción del 32% en su producción ovina en los últimos 20 años, pasando de 10 millones a menos de 7 millones de ejemplares. Ahora, lo que está marcando el recorte más estrepitoso del último tiempo es la sequía y, por el otro lado, el extremo de lo que fue, por ejemplo, este invierno con un frío polar que se extendió e hizo estragos allí mismo en la Patagonia. En lo que te contamos, el 25% del territorio de la Argentina liderado por la producción ovina. Volvemos a lo que fue este evento de fertilizar en el cual estuvimos presente y nos faltó José Luis Tedesco como expresidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa APRESID y esto dijo. La verdad que la coyuntura está muy difícil, con rentabilidades negativas y si no con márgenes muy ajustados. O sea, la verdad es que la carga impositiva hoy se está sintiendo muchísimo porque bueno, el sinceramiento que fue teniendo la economía hizo que quedara muy desfasada Argentina y los productores argentinos quedáramos muy desfasados de nuestros competidores, que son los productores de otros lugares del mundo. Así que obviamente que esa carga impositiva se está sintiendo y mucho. Más allá de la cuestión impositiva, este gobierno anticipó que las retenciones habrán de esperar una cuestión vinculada con la macroeconomía, como se señala habitualmente. ¿Cuáles son los otros temas que hoy al productor necesitaría modificar? Bueno, básicamente hoy tenemos una coyuntura que la podríamos, para resumirla un poco, la climática, que está muy difícil. Tenemos un déficit hídrico muy importante este año en la mayor parte de la región pampeana. Con algunos lugares más críticos, otros menos críticos, pero imagínate que ahora se retomó un poco alguna parte de la siembra, pero se había parado la siembra por falta de agua. Entonces tenemos esa coyuntura, después tenemos la coyuntura de los precios en sí, que ¿qué pasó? Como hubo inflación en dólares en el mundo, la inflación pospandemia, hizo que los precios que hoy tenemos, que parecen buenos precios, si los comparamos con los precios históricos, en realidad no son tan buenos precios precisamente por la inflación que hubo a nivel internacional. Y después cuando vamos a lo que es la cuestión interna, lo que te decía recién de cómo quedamos mal parados con el tema impositivo. Entonces, todo ese combo hace que realmente sea muy difícil hoy para el productor tomar una buena decisión de qué hacer. Entonces son todas maniobras y todas apuestas defensivas. Obviamente que si vos me decís que habría que cambiar, y bueno, nosotros ya en Argentina, y viendo que venimos de un contexto climático que traemos 3 campañas que fueron de déficit hídrico muy pronunciado, esta que pinta de la misma manera, bueno, deberíamos estar pensando en empezar a emplear riego complementario, por ejemplo. Entonces, este tipo de inversiones, que son inversiones muy importantes, ya tenemos que empezar a tenerlas en el radar y no podemos seguir, bueno, no va a llover, no va a llover, no sé si va a llover. Entonces, en definitiva, y tampoco sé si alcanza el agua que tenemos o sea, necesitamos realmente hacer un relevamiento muy serio, a ver qué podemos hacer, cuál es nuestra potencialidad en este sentido. No estamos pensando en grande. Es decir, no estamos pensando en esta dimensión de, ¿cómo es el agro argentino dentro de 10 años, 2045, por ejemplo, 15 años, ¿no? En 2045, ¿cómo es el agro argentino? ¿Cómo va a ser en 2045? ¿Qué estamos pensando? ¿Solamente en Actech? Que está buenísimo, pero no es solamente Actech. O sea, necesitamos otras cuestiones que son tecnológicas duras, de hardware, que evidentemente tenemos que empezar a meter en el radar, meter en nuestra visión como para, bueno, que empiece a ir hacia ese lugar que queremos, porque evidentemente la crisis climática va a seguir incrementándose. Después podemos discutir si cuánto de esa crisis climática es antrópica, cuánto es natural, no importa, en definitiva. La cuestión es que la tenemos. Y tenemos que tomar medidas que nos permitan mitigar esa crisis climática, que nos permitan adaptarnos. Entonces, bueno, esa situación la tenemos. Y ni te cuento, bueno, la otra cuestión que es la impositiva, toda la tributaria. Bueno, eso tiene que... Urgente, es necesario que también haya un cambio en ese sentido, porque imagínate que hoy la capacidad de inversión del productor es muy baja. O sea, no hay un recupero importante de lo que hace. De hecho, en muchos casos, como te decía, la rentabilidad es negativa.
La última, agradeciéndole enormemente su tiempo. Desde el Consejo Agroindustrial Argentino han presentado varios proyectos, varias propuestas, algunas vinculadas con una nueva ley de emergencia agropecuaria que difiera de la actual, algunas otras justamente relacionadas con el riego. Hasta ahora no han prosperado. ¿Cree que es por ahí, por el lado legislativo? Mirá, yo creo que no es tanto la cuestión legislativa, esto es más una cuestión cultural, una cuestión de inversión. Las legislaciones lo que pueden llegar a hacer es, como como pasó con el RIGI, por ejemplo, poner un régimen que te dé certidumbre por un plazo lo más prolongado posible, porque realmente nosotros en el campo tenemos, todas las decisiones son de mediano y largo plazo, o sea, no tenés decisiones de cortísimo plazo. Las decisiones de corto plazo nuestras son de 6 meses. O sea, empezás a tener resultados dentro de 6 meses. Entonces, y de ahí en más. O sea, con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que si vos me decís lo legislativo, sí, tenemos que dejar de tener un país espasmódico donde todo el tiempo estamos cambiando de rumbo y que no tenemos un rumbo claro. Tenemos que empezar a tener si se quiere, un contexto, un marco legal, si se quiere, si vos me decís de la parte legislativa, como pasa en Brasil. Que de golpe, fíjate que estaba Lula, está Bolsonaro, pero las políticas productivas no cambiaron, o sea, mayormente no cambiaron. Después es declamativo, que por este lado, por aquel, ideológico, no importa, pero digo, el rumbo de Brasil está claro, como pasa en Estados Unidos, que viene Kamala Harris, que viene Trump, pero el rumbo de Estados Unidos está claro, nadie va a decir, che, ahora vamos a reventar a retenciones a los productores yanquis, porque no va a pasar eso. Entonces, digo, en Argentina necesitamos tener de una vez por todas un marco legal, un marco jurídico que sea estable, que tengamos visiones, o sea, que tengamos reglas realmente claras y que no cambien con cada gobierno que viene, porque si no es imposible, no tenemos esa posibilidad de prosperar y de seguir pensando de una manera orgánica hacia el futuro. Fíjate que los argentinos como que tenemos un pensamiento disgregado, siempre estamos buscando el oportunismo. Si el ser humano de por sí ya es oportunista, cuando tenés un contexto tan cortoplacista continuamente y un ambiente cortoplacista que continuamente te lleva a ese tipo de decisiones, bueno, es lo que hay, pero no es lo que deseamos. Y es el momento de hacer una pausa, un corte y enseguida volvemos porque tenemos mucho más en este Super Jueves en vivo desde Chacra Televisión. Ya venimos. Bacillus PAC es el poder que despierta la vida en el suelo. Porque la tierra no solo es tierra, es un ser vivo, un compañero en esta travesía. Y vos, con cada decisión, con cada paso, alimentás esa vida. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. The stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen.
su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10-230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Omar Martin, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. ¿Pensaste en fumigadoras? Pensaste en Golondrín. Pulverizadoras autopropulsadas, nuevos modelos, nueva tecnología, la robustez de siempre. Modelo GTI, 3.500 litros de capacidad, hasta 36 metros de ancho de labor. Nuevo modelo La Lucía, serie G2721, la más económica del mercado. Golondrín. Somos simplemente eficientes. Más de 49 años junto al campo argentino. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos, nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Cada día, el campo llega a Infobae, el medio periodístico número 1 en audiencia, contado por Chacra, el medio experto de mayor trayectoria y confiabilidad, uno de los sectores más importantes de la economía, fuente inagotable de bienestar y oportunidades en agricultura, ganadería, bioenergía y agroindustria. Tecnología, maquinaria, agtech, genética, cambio climático, producción sustentable, mercados, política, economía. Encontranos en infobae.com/revista-medio Chacra. Contactanos al WhatsApp más 54 911 2600 1071. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días.
Nosotros estamos compartiendo en vivo y en directo este segundo bloque y nos vamos a ocupar del Cono Sur, de nuestra región. Porque de eso se trata en esta campaña, en esta temporada 2024-2025. Se encienden las alarmas por el rendimiento agrícola en el Cono Sur. El motivo es el clima extremo, donde cada vez se registran escasez de agua como también abundancia, es decir, sequía e inundaciones, para ser exacta. Lo cierto es que el desarrollo de un fenómeno climático débil en el Pacífico ecuatorial, sumado a la acción de vientos polares, generará desafíos significativos para los productores agrícolas en Argentina durante esta campaña. También estábamos escuchando, cuando compartíamos cada testimonio desde Fertilizar, desde el aniversario, ¿no? Ya esto llega para quedarse, son las nuevas reglas del juego, estas perturbaciones climáticas que persisten durante la primavera y el verano en el interior de nuestro país, por ejemplo, afectando a la producción agrícola. En contraste, el litoral atlántico y fluvial presentará lluvias sobre el promedio gracias al incremento de la temperatura del Atlántico. En la primavera 2024 habrá contrastes entre humedad y sequía, es decir, más agua de la esperada o agua disponible, como la falta de agua. Susana Merlo nos habla también de las condiciones climáticas, las condiciones legislativas, económicas y mucho más en torno al campo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, y aprovechando los 30 años de Fertilizar, mucho para decir del suelo. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido el soporte, ha sido el sustento. Recién alguien de los oradores decía, pensar que no hace tanto, hace algunas décadas atrás, se decía que la Argentina no necesitaba fertilizar. Hasta se llegó a decir que no había que fertilizar. Y muchos años después nos dimos cuenta todos que buena parte del valor de nuestros suelos se iba por los puertos en forma de producción. Es lógico, hay que producir, pero hay que producir y hay que reponer. Y ese es el valor del suelo. En realidad, la principal producción es mantener la calidad de nuestros suelos. Por eso hay un viejo refrán que dice que un buen productor agropecuario es aquel que toma el suelo como un préstamo de sus hijos y no como una herencia de sus padres. En ese contexto, este año da para todos los gustos y no es apto para cardíacos. Un clima que nos tiene a los altos, con lluvias que yo no recuerdo haber visto, lluvias tan erráticas como las que se están produciendo este año. Llueve en una localidad, a los 5 kilómetros no llueve, llueve en una franja. 10 metros más al norte, 10 metros más al sur, no llueve más. Falta agua en el subsuelo. Va a ser una campaña difícil la 24-25. De eso no hay ninguna duda. El trigo ya lo sintió. La Bolsa de Rosario volvió a bajar 500.000 toneladas su proyección de producción, que iba a llegar a 21 millones. Ahora ya está en 19 millones y medio y probablemente sea menos. En ese contexto, el productor tiene que aprender a manejarse con los elementos que tiene y sin hacerle perder al suelo. Pero claro, es muy difícil cuando la rentabilidad es negativa. Los productores saben que si fertilizan retienen más humedad en el suelo, pero para fertilizar hay que tener con qué. Y ahí están los cuellos de botella y ahí está la necesidad de políticas claras y de mediano y largo plazo. Hay países que las tienen. Estados Unidos tiene una ley agrícola que se renueva, se refresca cada 5 años. Brasil tiene una
definición política que lo ha llevado a que en 2 décadas, en 20 años, Brasil se transformó en el primer productor de alimentos del mundo. Muchos dirán, 5 veces la Argentina. Sí, es cierto, pero Uruguay es un pedacito de la Argentina. Uruguay es una provincia de la Argentina. Y sin embargo exporta leche, exporta lana, exporta carne, exporta destinos que Argentina todavía no llega. No es un problema de tamaño, es un problema de con qué mentalidad se produce y cómo se cuidan los bienes para que esa producción sea sustentable en el tiempo. Y ojo, Argentina es uno de los países con mayores ventajas en ese sentido. ¿Por qué? Porque somos muy grandes para muy pocos habitantes, entonces no llegamos a aprovechar demasiado, a agotar el suelo. Pero eso puede pasar si rápidamente no nos reponemos. Y hubo un crecimiento importante en la reposición de nutrientes, pero todavía no llega al 50% de lo que se le saca. Para tener en cuenta, no matar a la gallina de los huevos de oro. Nos vamos a Colombia, donde se registra el impacto de los extremos climáticos. Falta de agua y un 80% menos de disponibilidad en un lago que prácticamente está por secarse. La pesca se ve afectada, la producción acuícola directamente también. La selva amazónica, conocida como los pulmones del planeta, desempeña un papel crucial en la regulación de la temperatura global. Su vasta vegetación ayuda a absorber el dióxido de carbono y a mantener el equilibrio climático. El río Amazonas la atraviesa, proporcionando una gran fuente de agua. Debido al cambio climático y el fenómeno del Niño, el caudal de agua del río Amazonas en Colombia ha disminuido bastante, afectando gravemente la vida de las personas y la economía. El presidente colombiano Gustavo Petro planea declarar estado de desastre en la cuenca del Amazonas. Nuestro río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, ha perdido el 80% de la lámina de agua, de lo que se puede ver a simple vista. Y hemos perdido más de 12 metros de profundidad de agua en este río Amazonas. Primera vez en la historia que tenemos sequía. Las comunidades ya no pueden consumir el pescado porque no hay, el río se secó, los delfines murieron y el agua que están consumiendo hace que los niños, los adultos se enfermen por el ambiente y el agua contaminada. Puerto Nariño está ubicado en la provincia de Amazonas, con una población de aproximadamente 7.000 personas, el 90% de los cuales son indígenas que se ganan la vida cultivando plátano, yuca, maíz, limón, entre otros cultivos. Las comunidades indígenas que viven a lo largo del río Amazonas, compuestas principalmente por pescadores, dependen de la navegación por el río y del pescado como su principal fuente de alimento. Sin embargo, la sequía ha afectado gravemente muchos de los afluentes, lo que ha impactado tanto en sus actividades de pesca como en la agricultura. El suministro de agua potable para la población local proviene principalmente del agua lluvia. La disminución de las precipitaciones ha provocado que muchas personas caminen entre 3 a 4 kilómetros para encontrar fuentes de agua. Mucha gente contrajo diarrea y enfermedades por haber tomado el agua del río Amazonas. El agua del río Amazonas tiene demasiada sedimentación y no es potable, causando un aumento de hongos, virus y bacterias que al ser ingerida causan gastroenteritis. El agua lluvia se considera un agua potable, limpia, sin microorganismos. El agua que están utilizando en este momento es el agua que traen desde el río Amazonas por motobombas. El Amazonas atraviesa Colombia, Brasil, Perú y otros países de la región. Las altas temperaturas y la sequía de este año han provocado frecuentes incendios forestales y el humo ha traspasado las fronteras nacionales,
perturbando aún más la normalidad. Desafortunadamente, por las quemas de la Amazonía en el sector del Brasil y en el sector del Perú, el humo que generan estas quemas ha obstaculizado el ciclo normal del agua. Y es por eso que tenemos otro problema más en cuanto a las lluvias, que no tenemos el ciclo normal y natural que deberíamos tener en estos momentos. Ante una grave crisis de sequía en la cuenca del Amazonas, el gobierno colombiano envió un comité a nivel nacional liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y así formular medidas de mitigación de la sequía y políticas de respuesta a nivel gubernamental. Queremos compartirte mucho más sobre el aniversario de Fertilizar y en consonancia con la mirada mundial respecto a la situación climática, las condiciones del suelo en Argentina, condiciones iniciales que ya no están, volverán, permanecerá lo que está pasando. Por eso nos responde todo esto Juan Martín Apolonio desde lo que fue la celebración de Fertilizar. Para mí me han brindado un montón de herramientas que me han ayudado muchísimo, no solo a mejorar mis resultados, sino a conservar el recurso, que eso creo que es lo principal. Así que me parece espectacular el desarrollo que ellos hacen. Cuando me invitaron me sentí obligado a venir, así que no, espectacular. Entiendo que no fue casual que usted participara del panel central que se presentó hoy aquí, por eso le pregunto, ¿qué cambió en estos últimos 30 años en el suelo argentino y en la fertilización desde su propia experiencia? Lo que pasa es que, como comentábamos en la reunión, el suelo ha cambiado, ya no tiene las condiciones iniciales que tenía. Lamentablemente, la aplicación de distintos modelos, de distintas formas de trabajar, cambiaron completamente esa característica del suelo, esa porosidad, esas condiciones, esa nutrición, con lo cual estamos frente a una cuestión de degradación física y también química. Entonces, el suelo claramente no es lo que era hace 30 años. Comentaba el doctor Lavado que antiguamente se recomendaba directamente no fertilizar. La bajada era no se debe fertilizar. Y ahora estamos viendo que no solo es necesario, sino que hay que cambiar un montón de cosas como para que esa fertilización o esa nutrición se incorpore de forma más eficiente y podamos aprovechar esos materiales con los que estamos trabajando, que son más que eficientes, son Fórmula 1 en genética. Pero bueno, no estamos pudiendo cubrir esas brechas justamente porque tenemos una limitación en el principal recurso, que es el suelo, que es el que va a determinar lo que vemos arriba. ¿Qué importancia le asigna usted al hecho de la cuestión macroeconómica, más allá del momento actual, de las coyunturas que ha estado viviendo la Argentina y entonces la decisión que tiene que adoptar el productor? No, lamentablemente la limitación es importante, como decía yo en la reunión. No conozco una persona que sea más emocional y menos racional a la hora de tomar decisiones que el productor argentino. El productor lo lleva en la sangre, necesita clavar la sembradora, hay que pararlo y hay que convencerlo de que no es el momento, de que tal vez no sea el negocio, y la persona quiere avanzar sabiendo aún que va a salir o hecho o que los números van a ser negativos. Con lo cual yo creo que desde el Estado sería ideal acompañar ese sentimiento y que el productor lo va a seguir, claramente lo va a seguir. Si sigue produciendo en estas condiciones tan limitantes, seguramente va a seguir un acompañamiento del Estado y lo va a festejar, seguramente. En Fertilizar se dice habitualmente que el suelo es la herencia que dejaremos a nuestros hijos. Usted vino con Juan II y creo que es todo un símbolo. ¿Cuál es la herencia de suelo que le quiere dejar a su hijo? Bueno, como decía al principio, es el sustrato principal, con lo cual es el motor. Si nosotros no tenemos en buenas condiciones el motor, el resto no va a funcionar. Para mí, en esta reunión entendí algo nuevo, que el motor no es el rendimiento, sino que es el rendimiento y la calidad. Ya no son kilos, son nutrición, es alimentación. Entonces, considero importantísimo la tarea del ingeniero agrónomo en este momento, tratar de hacer ese diagnóstico como para mantener el número, como para que el productor pueda seguir sembrando, pero sin deteriorar el recurso. Estamos frente a una necesidad, justamente por la situación y el escenario en el que estamos, de que debemos ir hacia una intensificación, como para que el número dé, pero tiene que ser sustentable. Con lo cual, la complejidad es máxima. Veníamos con una simplificación importante de los sistemas,
por una cuestión monetaria, pero también por una cuestión de que veníamos con recetas. Tenemos que empezar a abandonar esas recetas, tenemos que seguir las recomendaciones de Fertilizar y de los distintos centros de investigación como para entender esa complejidad y también actuar en consecuencia. Y en estos últimos minutos de esta edición de Noticias te vamos a compartir la firma del Tratado de Integración de la Región del Litoral que se llevó adelante desde Santa Fe. Tenemos condiciones similares de agricultura, tenemos condiciones para seguir desarrollándonos también en todo lo que es forestación, entre Corrientes, Misiones y Entre Ríos y el Chaco tenemos la masa forestal más importante de la República Argentina y tenemos que seguir trabajándola. La industria en la provincia de Santa Fe es realmente increíble y sigue creciendo y tenemos un polo industrial que verdaderamente es enorme. Entre Ríos tiene condiciones verdaderamente importantes. La ganadería en nuestra zona es verdaderamente la mejor de la República Argentina. Pues bien, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en la Argentina que somos productores, que somos industriales, que tenemos producciones importantes y que todavía no podemos tener una mirada común? La creación de la zona del litoral es donde nació nuestra patria. La patria fue decisión de cada uno de los gobiernos de ese entonces. Esa nación que se forjó en nuestra zona, esa nación que se forjó en Entre Ríos, fue por mirada nuestra. Pues bien, creo que llegó el momento de unir nuevamente los esfuerzos en este tratado, en este acuerdo, para que podamos mirar el futuro juntos, para que podamos tener peso específico y volumen federal para poder pelear cuestiones que tienen que ver con la administración de esta zona, para ir al Congreso de la Nación juntos y discutir con las provincias hermanas, discutir con los senadores, discutir con los diputados realmente cómo se distribuyen recursos. Situación actual que tiene 2 siglos y recuerdo siempre una frase, la dije ahí en Bellavista cuando hicimos ese hermoso acto que nos invitó Gustavo, una frase de Artigas, no es mía, la hago propia. Buenos Aires solo da amarguras. Se puede decir elegantemente el puerto, pero es Buenos Aires que solo da amarguras. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del concepto del centralismo porteño que nos somete a estas situaciones que Gustavo la describió muy bien, de injusticias y olvidos. El puerto de Buenos Aires tiene una capacidad inmensa para olvidar a las provincias que estamos en los márgenes. Tienen esa virtud y quienes van allá de última terminan imbuidos en eso. Entonces sí, tenemos que, la palabra luchar es una palabra correcta, incruentamente, por supuesto, democráticamente, pero de vez en cuando, si no levantamos la voz y si no nos juntamos para decir las cosas con más potencia, es muy difícil torcer un país que en su escritura se dice representativa y federal, en su constitución, pero que en los hechos todos sabemos que no es así, y no hay que esconderlo y no hay que decir palabras elegantes, hay que ser muy crudo a la hora de decir las cosas. Necesitamos que las autoridades nacionales entiendan, por fin, que no pueden trabajar en cuestiones tan relevantes como la hidrovía Paraguay-Paraná sin contar con el asesoramiento, el conocimiento de las provincias que conforman esa cuenca. Y esto no es solamente querer formar parte. Esto es entender que cuando las cosas no se hacen precisamente con ese conocimiento, se pueden hacer mal. Nosotros en Entre Ríos estamos sufriendo las consecuencias del mal manejo
de la hidrovía. ¿Por qué? Porque se hicieron mal las cosas y, entre otras cuestiones, se taparon riachos, ríos, arroyos, que son los que brindan el agua potable a muchos de nuestros pueblos ribereños. Hoy en Victoria estamos teniendo un problema concreto en ese sentido y vamos juntos a pelear por ese lugar que nos corresponde por derecho en la mesa que toma las definiciones sobre nuestro río. También, no sé si de casualidad, pero las 6 provincias que conforman la región del litoral estamos hoy siendo perjudicadas como nunca antes por decisión del Gobierno Nacional de no transferirnos ni un solo peso para nuestras cajas de jubilación provincial. Y esto es un sinsentido, porque estas 6 provincias, como otras que también tienen cajas propias, aportan al ANSES con muchos impuestos de la coparticipación que tienen una asignación específica para ese objetivo. Es un sinsentido, es una discriminación flagrante, en consecuencia, que no nos transfieran los fondos que nos corresponden para financiar las jubilaciones de nuestra gente en cada una de estas 6 provincias, y vamos a dar la pelea conjunta en donde corresponda, ya lo estamos haciendo en la justicia, para revertir esta tremenda injusticia. Pero esto no es posible, el de conectarnos, el de consolidar obras para el desarrollo, el de potenciar la hidrovía en los reclamos necesarios, si no partimos de algo tan esencial en las 6 provincias de este litoral, que es trabajar en la educación para el trabajo, en la educación para el sistema productivo que queremos desarrollar. Es posible que las obras consoliden el crecimiento, la comunicación y que podamos avanzar fuertemente. Pero es mucho más fuerte el pilar del desarrollo de nuestra región si lo hacemos desde la educación vinculada al mundo del trabajo y la tecnología. Y es por eso que ese es el aporte que queremos hacer desde este lugar, en la coincidencia que tenemos los 6 gobernadores y los equipos técnicos. Constituyen una parte importantísima del Producto Bruto Interno. Nosotros somos las fuentes de energía, somos las energías renovables, somos el biocombustible, somos la agricultura, somos la ganadería, somos la industria, somos los puertos privados y somos los puertos públicos, somos la hidrovía, somos el río Paraná, somos el turismo, el cielo y el suelo que nos une a nosotros, y somos las 7 universidades públicas que generan conocimiento permanentemente para darle valor agregado a nuestra industria. Por eso, sin querer repetir lo que plantearon los queridos gobernadores que hoy vienen a tomar el compromiso aquí de trabajar juntos, creo que el momento histórico nos da una inmensa oportunidad. La primera oportunidad que nos permite trabajar junto a nuestros equipos de gobierno y a nuestros equipos técnicos, realmente para poder tener una agenda de temas comunes, esos temas que tenemos que defender, esos temas en donde tenemos que pensar para poder crecer. Y esos temas tienen que tener una repercusión y un impacto en la agenda política parlamentaria de la República Argentina, que defiendan a la región litoral, pero fundamentalmente que defiendan un modelo diferente de hacer las cosas. Así llegamos al final de otra tarde, de otra edición de Noticias, y nos encontramos como siempre mañana. Chau, chau y hasta la próxima.